Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 19. Mientras la cámara se vaciaba en París, los representantes de Alemania, Australia, Bulgaria, Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá y China se quedaron el tiempo justo para estrechar la mano de Babaji de Akingbade. Sus felicitaciones fueron cálidas, pero sus sonrisas burlonas al volverse hacia Dumbledore tenían un matiz de burla. Una reunión muy productiva, jefe supremo, comentó Dieterois de Alemania con suavidad, con un tono un tanto demasiado cortés. Konstantin Dragomirov de Bulgaria añadió con una risita disimulada. Que todas nuestras sesiones sean tan fructíferas. Era una broma mordaz. Todos los presentes sabían que los acuerdos alcanzados habían favorecido a su bloque, y que la supuesta victoria de Dumbledore era peor que una derrota rotunda. Se había visto obligado a gastar muy caro en migajas, y sus rivales lo notaban. Lejos al norte, en la quietud de Grimmauld Place, Arcturus Black estaba sentado en su estudio, con el fuego de la chimenea encendido, brillante y firme. Una carta abierta yacía en su mano, con la elegante escritura salpicada de intencionadas pullas. Era de Vinda Rosier. Antaño, al igual que Arcturus, había sido general en la guerra de Heller Grindelwald. Una estratega tan despiadada como brillante. Ambos habían luchado codo con codo, camaradas de armas, e incluso ahora, mucho después de la guerra, su amistad perduraba en un lenguaje cargado de espinas. Arcturus, reliquia imposible, oigo rumores de que aparentas la mitad de tu edad otra vez. ¿Por fin has vendido tu alma, o simplemente eres demasiado terco para morir como el resto de nosotros? Debo decir que tu heredero tiene la misma vena exasperante. Terco, astuto e inflexible. Debe ser algo en la sangre negra, aunque supongo que es más una maldición que una bendición. En cuanto a mí, los años son menos indulgentes. Mi cuerpo se vuelve más traicionero cada día, y no deseo entregarlo a la muerte sin una lucha adecuada. Si hay una manera sin el precio ruinoso habitual, estoy dispuesto a negociar. Me encantaría volver a ver a Hellert antes de que mis huesos se conviertan en polvo. Sabes tan bien como yo que Nurmengard no es lugar para que un león se pudra solo. Saluda de mi parte a tu obstinado heredero. Dile que no se ponga tan contento cuando inevitablemente me dé la razón. Tuya, con todas las espinas que tanto disfrutas, Vinda. Arcturus leyó la carta con una sonrisa cariñosa, riendo suavemente ante sus bruscas expresiones. Solo Vinda podía impregnar la amistad con tanto veneno y hacerla dulce. Siempre había sido así, incluso en la guerra, sus palabras cortantes como su varita. Hizo levitar el pergamino de sus dedos al fuego, observando cómo las llamas se enroscaban y lo devoraban. Dejó su taza de té y se acercó una nueva hoja de pergamino. Su pluma rasgó al escribirle a Corvus, informándole de la petición de Vinda. Le dio su bendición, instándolo a cooperar, pues Vinda no solo era una persona influyente y de confianza, sino una de sus amigas más antiguas y queridas. Incluso le indicó a Corvus que la llamara tía Vinda, y se le escapó una risita al pensarlo. Solo esperaba que no maldijera al chico de 7 maneras por su presunción. Antes de firmar, añadió una nota sobre la labor de los acólitos y la alianza. Habían hecho un buen trabajo, escribió, y con su ayuda se sentía cautamente esperanzado sobre el futuro. Doblando la carta, la selló con el escudo negro, con una leve sonrisa en su rostro curtido. Algunas amistades resistían el fuego, la guerra y el paso del tiempo, y el vínculo con Vinda Rosier era prueba suficiente de ello. Corvus se mantuvo firme en su paisaje mental, la constelación de su palacio de Oclumancia ardía fría y brillante. Las estrellas brillaban como centinelas a su alrededor, cada recuerdo encerrado y protegido. El cuervo sombrío martilleaba contra sus defensas con puro instinto, su voluntad afilada como garras y pesada como la noche. Cada una de las sondas se adentraba en el espacio oscuro que Corvus permitía. El aire en su mente ondulaba con cada golpe. Graznidos como truenos resonaban en la oscuridad, y alas azotaban los muros de sus pensamientos. No contraatacó, todavía no. Dejó que la criatura se agotara, cada asalto furioso se perdía inofensivamente contra el frío del espacio, las relucientes barreras de su constelación se mantenían firmes. Paciente, calculador, se mantuvo inmóvil como una antigua torre, inflexible, dejando que la tormenta se agotara. Por fin lo sintió, el temblor de la retirada, la sutil flaqueza en la voluntad del cuervo al flaquear. En ese instante, Corvus se movió. Su mente se expandió con despiadada precisión, sin un golpe penetrante, sino como lanzas de dominio puro que se clavaban en la esencia de la criatura.
Presionó con más fuerza, sin ceder, hasta que los gritos del cuervo pasaron del desafío al dolor. Sus grandes alas flaquearon, sus ojos carmesí se oscurecieron y finalmente la bestia bajó la cabeza. Lentamente, casi con reverencia, se acercó, inclinándose. Corvus extendió la mano, apoyada en sus elegantes plumas iridiscentes. El cuervo se disolvió en un remolino de sombra y humo, derramándose en su pecho, uniendo espíritu con espíritu. Se quedó sin aliento al sentir la oleada de instinto. Se obligó a cambiar, y el mundo se dobló. Su visión se deformó. Los colores cambiaron. Los bordes se agudizaron. El mundo se volvió nítido y vivo de nuevas maneras. Auras de otros animales espirituales brillaban tenuemente alrededor de los árboles, el resplandor de corrientes invisibles fluía por el aire. Miró hacia abajo, y donde antes había manos, ahora había plumas negras como la medianoche, brillando tenuemente como aceite a la luz del fuego. Sentía el cuerpo tenso, los huesos ligeros, cada músculo rebosaba de energía. Sin embargo, al dar el primer paso, el instinto humano lo traicionó y se desplomó sobre su pico. Una punzada burlona de diversión lo recorrió desde el espíritu del cuervo. Una risa cruel y silenciosa. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Hasta que, por fin, su cuerpo obedeció a los instintos de un pájaro. Extendió las alas, probando su fuerza, primero aleteando en el suelo antes de atreverse a levantarlas. Saltó, planeó, aterrizó, tropezó, lo intentó de nuevo. Cada intento lo estabilizó, hasta que pronto se elevó sobre el claro. Las sombras se inclinaban hacia él, ondulando como si se inclinaran ante su amo. Saltó de sombra en sombra, su forma desapareciendo en la oscuridad y reapareciendo a metros de distancia. Una vez, se estrelló de cabeza contra un árbol, con la cabeza zumbando y las plumas dispersas. Se sacudió y siguió adelante, aprendiendo a equilibrar la conciencia de las sombras con el mundo que lo rodeaba. Con cada intento se volvió más hábil, hasta que el paso de las sombras se volvió natural, una danza de desaparecer y reaparecer. Experimentó más. Se aquietó en la oscuridad, dejando que las sombras lo envolvieran hasta que incluso su aura se desvaneció. Cuando sus ojos turquesa plateados se iluminaron, el mundo brilló de nuevo. Vio tenues rastros de magia, hilos de luz entretejidos en todo, las marcas persistentes de hechizos, el sutil resplandor de la vida misma. Visión de sangre. Se sintió como un depredador encaramado en la cima de la cadena alimentaria, con cada alma a su alrededor revelada en delicadas redes de color y luz. Perdió la noción del tiempo. Horas, quizá, transcurrieron mientras se elevaba y probaba, con el espíritu ardiendo de euforía. Solo cuando se obligó a regresar, las plumas se disolvieron en humo, dejándolo sentado una vez más en el círculo ritual. Abrió los ojos y se encontró de nuevo en la cámara de Menkara. El anciano ritualista dormía en su silla, con los labios fruncidos y el bastón apoyado en el hombro. Corvus se aclaró la garganta una vez. 2 veces. A la tercera, Menkara se movió, abriendo los ojos de golpe con la cautela de un hombre que ha sobrevivido siglos. ¿Puedo ponerme de pie, profesor?, preguntó Corvus. Por supuesto que puedes, muchacho, dijo Menkara con una leve sonrisa. Juntos despejaron el círculo rúnico. Las líneas calcáreas desaparecieron bajo la varita de Egyptian. Luego, ambos se dirigieron a la sala de estar. Menkara le pidió a Corvus que le contara cada detalle, y el chico lo hizo, describiendo la guerra mental, la sumisión del cuervo, los primeros pasos torpes y el triunfo final del vuelo. El profesor escuchó absorto, con los ojos brillantes de orgullo y ansia de conocimiento. Un cuervo de las sombras, murmuró. No tan raro como el fénix, pero lo suficientemente raro como para que se hable de él en susurros. Vincularse con uno, extraordinario, sin duda. Insistió en verlo con sus propios ojos. Cambia, ordenó. Corvus obedeció. Humo y plumas lo envolvieron, y pronto el gran pájaro se plantó ante el profesor, con las alas plegadas pero un aura que latía con un poder contenido. Menkara lo rodeó lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda, inspeccionando cada detalle. El brillo de las plumas, el tono turquesa plateado de los ojos, las tenues ondulaciones de sombra que se extendían desde sus alas. Hizo que Corvus saltara, graznara, extendiera cada ala por separado y luego las volviera a plegar. Exigió desaparecer en la sombra y luego reaparecer. Cada prueba que Corvus superaba demostraba que tenía el control total de la forma animal y no del espíritu. Por fin, sin previo aviso, el profesor extendió la mano y arrancó una de las brillantes plumas de la cola. Corvus graznó furioso, un grito tan agudo que hizo vibrar los estantes, antes de recuperar su forma humana, frotándose la base de la columna.
Podría haberme avisado, profesor, dijo con voz seca, con irritación mezclada con un respeto reticente. Menkara solo sonrió con suficiencia, haciendo girar la pluma entre los dedos. Considéralo un pago, muchacho. Enseñar y dirigir rituales nunca es gratis. Y esto, estudió la pluma como si fuera una reliquia, es único. Vale más que cualquier moneda. Juraré no usarla para hacerte daño ni a ti ni a tu linaje, muchacho, deja de mirarme así. Sigue poniéndote a prueba. Explora cada don que el cuervo te ha otorgado. Puede que haya habilidades que incluso los magizólogos hayan pasado por alto. Le entregó a Corvus un pergamino con los encantamientos del ritual. Sus ojos brillaron con picardía y curiosidad al acercarse. Adelante, joven negro. El pájaro te ha elegido. Ahora demuestra que eres digno de él. Y cuando estés listo, regresa conmigo. Veremos qué otro espíritu responde a tu llamado. Los días transcurrían a un ritmo de clases magistrales, lecciones impartidas a novatos nerviosos y horas robadas de práctica privada. Cada noche, al terminar sus deberes, Corvus recurría a su forma de cuervo de las sombras. Noche tras noche, repetía el proceso hasta que el paso de las sombras y la visión de sangre se convirtieron en instintos, tan naturales para él como respirar. Y a medida que su maestría se profundizaba, algo curioso comenzó a agitarse. Incluso en su cuerpo humano, las sombras susurraban. Al principio fue un truco visual, un cosquilleo en el borde de sus sentidos, pero una noche en sus aposentos, se dejó guiar por el instinto. Se adentró en el rincón oscuro proyectado por el armario y, en un abrir y cerrar de ojos, emergió de la sombra tras su sillón, al otro lado de la habitación. La emoción lo ardía por dentro. Empujó los límites aún más, de una habitación a otra, luego de un aula a otra. Pronto atravesó pisos con facilidad. La habilidad tenía reglas. Descubrió rápidamente que no era una aparición, ni un viaje en llamas como los fénix. Las sombras eran sus puertas, y la vista su atadura. Una noche, alzando el vuelo hacia el bosque nevado más allá de los muros del castillo, puso a prueba su alcance. Encaramado en el borde de los árboles, se movió como una sombra de tronco en tronco hasta desaparecer de un extremo del bosque y reaparecer en el otro, casi 4 kilómetros en un solo aliento. Ese, decidió, era su límite. Por ahora. Los demás dones del cuervo sombrío no eran menos embriagadores. La visión de sangre, perfeccionada mediante la repetición, ahora también funcionaba en su forma humana. Cada ser vivo portaba un aura mágica, vibrante y única, como una huella mágica. No había dos iguales. Incluso los hermanos tenían patrones muy diferentes, sutiles tramas de luz y color que revelaban su propio estado de salud y mental. Podía ver la fatiga en las auras, o el crujido tenue de un hechizo reciente en el brazo de una varita. El conocimiento era poder, puro y simple. Se preguntó si los muggles también tendrían un aura mágica. Si la tienen, la vida misma será un océano mágico en el que podría adentrarse para descubrirlo. Sin embargo, no todos estaban encantados con su progreso. Umbra, por ejemplo, no dejaba de graznar cada vez que Corvus entraba en sus aposentos. El cuervo aleteaba sobre su hombro, le picoteaba suavemente la oreja y graznaba lo que solo podía describirse como una aprobación petulante. En todos los sentidos de la palabra, Umbra se había convertido en su compañero. A menudo volaban juntos, planeando uno junto al otro sobre los acantilados helados de Durmstrang, dos siluetas oscuras danzando en el cielo. Viridit, por otro lado, estaba mucho menos divertido. La serpiente pasaba horas enroscada en su terrario, refunfuñando sin parar. Como si una sola molestia emplumada no fuera suficiente, ahora hay dos. Mis pobres oídos nunca se recuperarán de este graznido interminable. Cuando Corvus pasaba, Viridit chasqueaba la lengua bruscamente y añadía: humano traidor, preferiste las plumas a las escamas. De verdad, me has abandonado. Su dramatismo solo aumentó cuando Umbra graznó particularmente fuerte en respuesta. Debería mudarme con la vieja, siseó la víbora hoja. Corvus solo pudo sonreír ante sus peleas. ¿Quién sabe cuál será la próxima forma?, murmuró una vez, rascando las plumas del cuello de Umbra mientras Viridit siseaba consternado. Capítulo 20. Durmstrang, a diferencia de otros institutos de magia, estaba oculto incluso para los suyos. Los estudiantes, una vez graduados o de vacaciones, olvidaban su ubicación exacta. Los padres no podían visitarlo, y ningún búho, halcón ni ningún otro mensajero alado encontraba jamás sus torres. Toda la correspondencia fluía a través de la oficina de Durmstrang en el Ministerio de Magia alemán, donde una vez a la semana un profesor traía las cartas.
Fue durante el desayuno en el salón principal del castillo, donde se reunieron profesores y estudiantes, que Corvus recibió el suyo. Abrió el sobre con cuidado, escudriñando rápidamente con la mirada y arqueando una ceja. El profesor Rosier, en efecto, se había puesto en contacto con Lord Black para preguntarle cómo había recuperado la juventud. El tono de Arcturus no era autoritario, pero la fuerza de sus palabras era evidente. Solicitaba la ayuda de Corvus para un querido amigo. Corvus no estaba seguro de qué lo inquietaba más, si la idea de guiar a Vinda Rosier en semejante ritual o la idea de llamarla. El día transcurrió como de costumbre. Una clase matutina sobre artes oscuras para los alumnos de primero y segundo año, seguida de su propio seminario de maestría por la tarde, impartido por la propia profesora Rosier. El recuerdo de la petición de Arcturus rondó la mente todo el día, hasta que finalmente, cuando el último estudiante salió, Corvus se acercó al asiento de la profesora. Se detuvo cortésmente mientras ella tomaba notas en un pergamino, esperando a que dejara la pluma y levantara la mirada. «Sí, negro», dijo ella secamente. «Profesor», comenzó Corvus con cuidado, «tengo algunos asuntos que me gustaría plantear, si tiene tiempo». Ella inclinó ligeramente la cabeza y asintió. «Continúa». «Primero», dijo, «me gustaría participar en el torneo de duelo sub-18». Sus labios se curvaron, casi divertidos. «Ambicioso, notable». ¿Qué más? En segundo lugar, he estado desarrollando un nuevo enfoque para el lanzamiento de hechizos. Lo llamo lanzamiento velado. La idea es enmascarar un hechizo con el encantamiento y los indicadores de otro, el color, incluso el sonido. Imagina escuchar aturdimiento pero ser golpeado por maldición de sangre hirviente, fervente y sanguínea. Ya he empezado a practicar. Al buscar en los registros, no he encontrado nada formalmente reconocido. Mi pregunta es, ¿debería registrarlo a mi nombre como innovación, quizás incluso usarlo como mi tesis final para la maestría en artes oscuras y encantamientos, o mantenerlo como magia familiar, privado para la casa de los negros? Rosier se recostó en su silla, observándolo. El silencio se prolongó, denso pero no hostil. «Que quede en familia», dijo al fin. Los maestros de la teoría mágica ya conocen trucos como este, aunque pocos lo mencionan por su nombre. Revelarlo al mundo solo te traerá enemigos. Que sea tu secreto y tu arma. Corvus inclinó la cabeza. Entendido. Y por último. Preguntó ella. La miró fijamente con voz serena. Lord Black me escribió. Me pidió que fuera más cooperativo con respecto a la petición que le hiciste. Sus ojos brillaron, afilados como una espada. Durante un largo instante, solo lo observó. Luego, lentamente, su boca se curvó en algo entre una sonrisa y una mueca de desprecio. Eso creía. Arcturus nunca fue un experto en rituales, que supongo que son un ritual, por supuesto. Su tono se volvió monótono y serio. ¿Me lo explicarás todo, Corvus? No me partiré el alma ni me rebajaré a asesinar niños. La juventud recuperada a tal precio no vale la pena. Corvus asintió con un gesto deliberado. Tendrá su respuesta, profesor. Pero solo bajo juramento. No me arriesgaré a que el conocimiento se difunda, ni a gente como Dumbledore, ni a ninguna otra plaga que quiera apropiárselo. A veces el conocimiento es demasiado peligroso para que lo tengan a su disposición los indignos. Rosier entrecerró los ojos de nuevo, pero esta vez con algo casi respetuoso. Muy bien, Black. Volveremos a tratar este tema, bajo juramento. Las semanas transcurrieron en un torbellino de estudio, enseñanza y discreta ambición. Corvus mantuvo su ritmo. Mañanas enseñando a los más jóvenes con férrea disciplina, tardes bajo la atenta mirada de sus 3 profesores de maestría y noches dedicadas a practicar y experimentar con los nuevos talentos que le había dado el cuervo. Los días se convirtieron en semanas, y otro mes quedó atrás antes de que se diera cuenta. Replicó hechizos sin varita, encantamientos, alquimia y teoría mágica a lo largo del mes con diferentes profesores. Su reputación entre estudiantes y personal creció constantemente con cada réplica que aportaba a su comprensión general de la magia. Los susurros lo seguían por los pasillos, e incluso los estudiantes mayores lo trataban con un respeto normalmente reservado para profesores veteranos. Los exámenes llegaron después. Para Corvus, esta no era una simple prueba más, sino una oportunidad de superar incluso los estándares imposibles que ya se había impuesto. Se presentó a sanación, cuidado de criaturas mágicas, aritmancia y runas antiguas, cada una hasta completar el 7º año.
Ningún estudiante en la historia reciente se había esforzado tanto tan pronto, pero Corvus abordó cada una con su habitual precisión fría y el arsenal de todo el conocimiento que replicó y luego reforzó con su comprensión. En sanación, se le pidió en teoría que explicara las diferencias específicas de varios efectos entre la curación con hechizos y los remedios basados en pociones para fracturas óseas para quinto año y lesiones y enfermedades para sexto y séptimo. En la práctica, se le pidió que regenerara un hueso del brazo roto de un estudiante con y luego estabilizara al paciente con una infusión de esquelegro. Diferentes animales en múltiples niveles de lesión se le dieron de quinto a séptimo año para examinar y curar. Muchos pacientes estaban en sus estiramientos esperando ser examinados. Se le pidió que identificara las enfermedades y lesiones. En aritmancia, su examen escrito exigió cálculos de matrices de probabilidad para los resultados del lanzamiento de hechizos bajo eclipses lunares, mientras que la práctica le hizo calcular una fórmula predictiva para hechizos defectuosos en diferentes niveles de complejidad para quinto a séptimo años. Los símbolos brillaron intensamente bajo su mano, el hechizo se desvaneció antes de alcanzar los niveles incontrolables. En runas antiguas, se le pidió que hiciera una suposición fundamentada sobre unas inscripciones no identificadas extraídas de un cementerio vikingo, y luego demostró su comprensión tejiendo un círculo rúnico protector con 4 alfabetos rúnicos antiguos diferentes. El cómic no fue menos exigente. Identificó diferentes anilas mágicos de diversos niveles de peligro según el año de exámenes teóricos. En las prácticas, se le pidió que manejara Matagots, un pájaro de trueno y, en séptimo año, un Kelpie. Con algunas dificultades, y usando magia mental y algunos encantamientos calmantes, los aprobó todos. Al final de sus exámenes, había logrado lo que nadie creía posible. Quedó grabado en la historia de Durmstrang. Un estudiante de tercer año que había cursado 14 asignaturas hasta séptimo y las había aprobado todas con notas tan altas que incluso los examinadores más severos solo podían asentir en señal de aprobación. Además, ya estaba matriculado en 3 clases magistrales y ejercía como profesor asistente de los alumnos más jóvenes. Su fama se extendió como la pólvora por los pasillos de piedra de la escuela, su nombre se mencionaba con admiración y envidia a partes iguales, e incluso el profesorado susurraba entre sí que nunca habían visto algo igual. Dar a conocer su nombre le sirvió de otras maneras. 17 veces realizó el ritual de poder, con la ayuda de la compañía voluntaria de las chicas de séptimo año atraídas por su fama. Cada ritual lo hacía más fuerte, sus reservas mágicas crecían hasta que sentía que su propia sangre bullía con energía. Su estadística había subido de B más a A, y sentía cada latido. Incluso los hechizos más simples, los que había lanzado desde la infancia, ahora tenían un peso y una fuerza que sobresaltaban a quienes lo observaban. Sus encantamientos cortaban con más precisión, sus maldiciones eran más pesadas, sus escudos brillaban con mayor espesor. Incluso su regeneración mágica, antes demasiado lenta para su gusto, ahora era constante y segura. Ya no era una debilidad, sino una fortaleza. Notó que los profesores lo observaban con una nueva cautela, sus conferencias sutilmente más agudas cuando él estaba presente, como si se midieran con él. En los momentos de tranquilidad, lo sentía en los huesos. Estaba listo. Listo no solo para erigirse como una figura poderosa por derecho propio, sino para regresar a Gran Bretaña y empezar a moldear la sociedad mágica, paso a paso. La Casa de los Negros no se desvanecería. Bajo su mando, resurgiría. Mientras Corvus continuaba su incesante ciclo de crecimiento, estudio e instrucción en Durmstrang, el año se acercaba a su fin en las instituciones educativas. Hogwarts también se preparaba para finales y comienzos. Albus Dumbledore, a pesar de su calma y su brillo paternal, no podía ocultar su emoción. El año siguiente prometía mucho. Harry James Potter estaba a punto de llegar, y junto con el heredero Black. Corvus no vendría como estudiante, como Dumbledore había planeado, sino como profesor asistente extranjero. El chico había aprobado 14 asignaturas hasta séptimo año en solo 3 años. Fudge casi le rogaba a diario que encontrara la manera de contener o colaborar con la estrella en ascenso. El profeta, irritantemente persistente, publicaba más informes elogiosos sobre los logros de Corvus, especialmente sobre sus últimos exámenes y la importancia de estos. Al menos, pensó Albus con amargura, la atención del periódico significaba que los dolores de cabeza del ministerio eran compartidos. Aún así, bajo su aparente calma, se preguntaba constantemente si podría hacer que los caminos de Harry y Corvus se cruzaran. La sala de profesores de la planta baja estaba cálida con la luz del fuego y los murmullos de los profesores reunidos.
Una larga mesa se encontraba en el centro, rodeada de sillas desiguales. Algunas altas, otras bajas, cada una tan peculiar como su ocupante. Hoy era la última reunión de profesores del año, y todos los profesores estaban presentes. Minerva McGonagall, severa y precisa. Severus Snape, vestido de negro y ya con el ceño fruncido. Filius Flitwick, alegre y sentado sobre una pila de cojines. Pomona Sprout, sencilla y sonriente a pesar de la hora. Rolanda Och, de mirada penetrante. Y otros que llenaban los bancos, incluyendo a Poppy Pomfrey y Cuthbert Vince, que se movían al fondo. Albus los saludó con una sonrisa cordial y ocupó el asiento principal. Amigos míos, otro año llega a su fin. Comencemos con los informes de cada casa. McGonagall se levantó primero, con voz nítida. Gryffindor ha tenido un año respetable. El joven Charlie Weasley ha vuelto a destacar en cuidado de criaturas mágicas. Lo echaremos mucho de menos cuando se gradúe. Sin embargo, los Weasley más jóvenes están demostrando ser bastante problemáticos. Snape frunció los labios. En cuanto a Slytherin, nuestras notas siguen siendo altas, al igual que los puntos de nuestra casa, como era de esperar. Sin embargo, entrecerró los ojos. Los gemelos Weasley son una amenaza, independientemente de la casa. Sus travesuras han interrumpido mis clases en más de una ocasión. Es indigno de mí perder el tiempo desvaneciendo gases de bombas fétidas, y espero algún tipo de disciplina más allá de los castigos. Una oleada de risas recorrió la mesa, aunque Sprout negó con la cabeza en tono de reproche. Hufflepuff ha tenido una actuación brillante. Cedric Diggory, en particular, demuestra una diligencia admirable. Tiene madera de líder. La señorita Tonks sigue siendo prometedora, aunque su talento de metamorfomaga a menudo la distrae de la disciplina. Varios de nuestros alumnos de quinto año también han estado experimentando con éxito con proyectos avanzados de herbología. Flitwick aplaudió con sus pequeñas manos. Y Ravenclaw, por supuesto, ha mantenido su reputación. Varios de mis alumnos de séptimo año ya han publicado ensayos bajo mi tutela. Espero ver sus nombres en los círculos académicos muy pronto. Al terminar el último informe, Albus juntó las manos. Gracias a todos. Un último asunto antes de terminar. Como habrán oído, Corvus Black se unirá a nosotros el año que viene. No como estudiante, sino como profesor asistente extranjero. Se hará cargo de las clases de primero y segundo año de encantamientos y pociones. Profesor Snape, profesor Flitwick, ¿les parece bien este acuerdo? Flitwick se iluminó al instante. Ah, ¿sí? Me he escrito con la profesora Bella en Durmstrang. Ella elogia su disciplina y creatividad sin reservas. Será un placer verlo trabajar. Snape apretó la mandíbula. Yo también he recibido cartas del maestro Horacio. Sus habilidades son innegables. Pero no olvidemos su nombre. No puedo fingir alegría al confiar mi clase a un Black, por muy excepcional que sea. Lo toleraré, pero no esperes que le dé la bienvenida. Albus esbozó una sonrisa conciliadora, y el suspiro de Minerva alivió la tensión. Ojalá hubiera elegido transformaciones en lugar de artes oscuras. Podría haber cursado también mi primer y segundo año, y yo habría disfrutado de un horario más tranquilo. Aún así, si su reputación es válida, será una gran ventaja. Se oyó una carcajada, suave y sincera, antes de que la reunión llegara a su fin. Aún así, bajo las bromas, la idea pesaba. El año que viene, Hogwarts no solo daría la bienvenida a Harry Potter, sino también al prodigio de la Casa Negra, y esa combinación prometía desafíos que ninguno de ellos podía predecir. Capítulo 21. Viva la Guerra de las Mil Piedras. Aquí hay un capítulo extra. Gracias por su apoyo, damas y caballeros. Al llegar junio con largas horas de luz boreal, Corvus fue llamado por la profesora Vinda Rosier. Llamó 2 veces, con firmeza y mesura, y entró a su orden. Asintió respetuosamente. Profesora. Vinda dejó la pluma a un lado, con su mirada penetrante clavada en él. Estás inscrito para el torneo continental de duelo sub-18 que se celebrará en España este julio, dijo con voz entrecortada pero llena de seguridad. Competirás y ganarás. No solo este año, también inscribiré tu nombre el año que viene y lo dominarás. ¿Alguna pregunta? Corvus negó con la cabeza. No, profesor. Bien, continuó, reclinándose ligeramente hacia atrás, con los labios curvados en una leve sonrisa. Ah, y no uses tu lanzado velado en el torneo. Habrá muchos maestros entre el público. Se darán cuenta, y no revelamos nuestras armas tan descuidadamente. Guárdalo para cuando sea necesario, no para presumir. Corvus inclinó la cabeza en señal de reconocimiento.
Entendido. El otro asunto, dijo Vinda, juntando las manos, es tu traslado a Hogwarts. Servirás allí como profesor asistente extranjero, oficialmente bajo el estandarte de Durmstrang. No solo eres la estrella de este instituto, sino también mi alumno. Refleja la disciplina y la excelencia que esto exige. Volverás 3 veces al año para demostrar tu maestría en artes oscuras y tus otras clases magistrales, bajo mi autoridad y la de los profesores Greengras y Veira. Horatio, en particular, insiste en que continúes tu investigación sobre pociones existentes y nuevas. Si creas algo que merezca ser registrado, te pondrás en contacto con él directamente, con nadie más. ¿Está claro? Sí, profesor, respondió Corvus con un tono tranquilo pero decidido. Vinda lo observó un buen rato, y su mirada penetrante se suavizó levemente. Me recuerdas a Arcturus en su juventud. Terco, brillante, exasperantemente seguro de ti mismo. Pero asegúrate de no desperdiciar los dones que has cultivado. El mundo se doblegará ante ellos o intentará destruirlos. Nos vemos pronto para el otro tema. En los días siguientes, Corvus se preparó con esmero. Visitó a cada uno de sus profesores, no solo para despedirse, sino también para observarlos por última vez. Buscaba los destellos de talentos excepcionales, las esquivas tarjetas naranjas o doradas que podían replicarse. En cada visita, escuchaba atentamente, hablaba con moderación y se marchaba con silenciosos gestos de respeto. Entre los estudiantes, los susurros lo seguían como sombras, con asombro y envidia entrelazados a partes iguales. El director Karkaroff hizo su propio anuncio durante la cena de clausura en el salón principal. De pie ante todo el alumnado, enumeró los logros de Corvus. 14 asignaturas aprobadas con la máxima calificación, 3 clases magistrales inscritas y su servicio como profesor asistente de los cursos más jóvenes. El salón resonó en aplausos cuando Igor le entregó una placa de mármol grabada con sus logros, un testimonio tangible de su lugar en la historia de Durmstrang. Corvus aceptó con expresión serena, aunque en su interior brilló una chispa de orgullo. Pocos habían logrado tanto en tan poco tiempo. Igor le pidió a Corvus que lo acompañara a su oficina después de la cena. Mientras se sentaba tras su escritorio y señalaba un sillón para Corvus, su sonrisa burlona regresó. Por la autoridad de la legislación aprobada por la IGU y los gobiernos locales, ahora se le reconoce como instructor asistente de Durmstrang, heredero Black. En Hogwarts, no está bajo la autoridad directa de su personal. Pueden supervisarlo, pero si desean oponerse, nos escribirán. No pueden despedirlo, solo suspenderlo si comete algo verdaderamente inaceptable. Use bien esta autoridad. Corvus inclinó la cabeza. Gracias, director. Me aseguraré de que se use con prudencia. Las palabras resonaron por el pasillo. Los estudiantes lo miraron con los ojos abiertos, y los susurros estallaron entre las mesas. Algunas miradas ardían de admiración, otras de celos, pero todos comprendieron que Corvus Black no era un estudiante cualquiera. Era algo más, una fuerza en ascenso que comenzaba a labrarse un nombre en los anales del mundo mágico. Más tarde, cuando se encontraba en el pasillo que conducía a sus aposentos, se encontró con una sorpresa inesperada. 2 brujas lo esperaban. La primera era una joven de 7º año, una pequeña belleza ugandesa llamada Naledi Okoro, con ojos ámbar que brillaban bajo las antorchas y rasgos delicados y gráciles. A la segunda la reconoció de su clase de pociones de maestría. Era Yelena Markova, de Bielorrusia, imponente y escultural, un ejemplo viviente de la afamada elegancia de su nación. Su presencia no era casualidad. Se había corrido la voz de su lujuria y su estrellato. Esa noche, la ambición y el ritual se entrelazaron. Al amanecer, sus reservas mágicas brillaban con más intensidad, su cuerpo rebosaba de potencia. Cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, Corvus se lavó, se vistió y caminó con silenciosa determinación hacia los aposentos del profesor Menkara. Hoy intentaría el ritual de nuevo. Hoy vería qué espíritu animal respondería a su llamado y se revelaría como su siguiente forma. La idea le aceleró el pulso con anticipación. Corvus se sentó frente al viejo ritualista, con el recuerdo de su última visita aún vívido. El repentino escozor cuando le arrancaron una pluma de la cola sin previo aviso. Los ojos de Menkara brillaron con discreta diversión mientras preguntaba: ¿Estás aquí para el ritual, Black? Corvus inclinó la cabeza respetuosamente. Sí, profesor, si le parece bien. Sin decir una palabra más, el anciano mago se levantó y se dirigió a la cámara ritual. Corvus lo siguió, con pasos mesurados, y comenzó a dibujar el círculo rúnico. Sus manos se movían con rapidez, las líneas eran seguras y precisas. Había memorizado cada runa, cada intersección de poder.
Cuando finalmente se acomodó y miró a Menkara, el profesor asintió con aprobación. Corvus cerró los ojos, controlando la respiración, y el ritual comenzó. Oyó la profunda voz de Menkara entonar los conjuros, palabras que parecían resonar en los muros de piedra y reverberar en su pecho. Entonces se produjo el cambio. Su conciencia se desvaneció, deslizándose hacia el mundo de las visiones. Esta vez, no era el claro donde había conocido al cuervo sombrío. No, ahora se encontraba en una densa jungla, con la oscuridad apretándole por todas partes. El aire era húmedo, el calor se le pegaba a la piel. La noche no ofrecía consuelo. Las sombras allí parecían vivas, llenas de ojos ocultos. Corvus se tranquilizó, concentrándose. Usó visión de sangre, el don de su primera forma animada, y el mundo brilló. Hilos de aura brillaban tenuemente entre los árboles. Allí, una fuerte señal de energía latía débilmente en la maleza a unos 20 metros de distancia. Fijó su atención en ella hasta que aparecieron un par de ojos azul pálido, con las pupilas dilatadas y ávidas de cada rayo de luz de luna. La bestia dio un paso adelante, con los músculos tensos bajo su pelaje. Era un tigre. Más grande que cualquier corvus que hubiera visto en zoológicos o documentales, su altura a la cruz casi igualaba a la de un hombre. Un pelaje blanco como la nieve se extendía sobre una figura imponente, marcada por rayas oscuras como antiguas runas grabadas por la naturaleza misma. Su enorme cabeza bajó ligeramente, abriendo las mandíbulas para revelar colmillos curvos que brillaban en la noche. Los ojos claros se clavaron en los suyos, sin pestañear, desafiantes, exigiendo reconocimiento. Corvus no se acobardó. Su mirada se cruzó con la del tigre con una determinación inquebrantable. El choque fue silencioso pero intenso, una batalla de dominio librada sin garras ni maldiciones. Solo presencia pura. La mente del tigre, gobernada por el instinto y el deseo de habitar, presionaba contra la suya, buscando debilidad, buscando vacilación. Durante largos minutos, el mundo se redujo a nada más que esos ojos y su negativa a ceder. Finalmente, el depredador cedió y comenzó a retirarse. Corvus inició su asalto, oleada tras oleada de impactos contundentes, contra la bestia hasta que ésta bajó la cabeza, con un gesto majestuoso y reticente. Dio un paso adelante y apoyó la mano en la ancha frente. En un suspiro, el tigre se disolvió en humo sombrío, inundándole el pecho, uniéndose a él. Cuando exhaló de nuevo, ya no era humano. Un poder ondulaba por sus extremidades mientras su cuerpo se transformaba y se reestructuraba. Se estiró, sintiendo como sus nuevos músculos se tensaban y se relajaban. Una cola pesada se movía nerviosamente tras él, indómita al principio, obediente solo cuando se concentraba en ella, pero propensa a balancearse como un péndulo impaciente cuando perdía la concentración. Intentó dar sus primeros pasos y enseguida tropezó. Su cuerpo recordaba sus instintos bípedos, mientras que la nueva forma tenía 4 patas. Gruñó, aunque lo que salió de su boca fue un gruñido sordo, y se estabilizó. Pronto, el movimiento se volvió más natural. Caminar se convirtió en acechar. Acechar, en correr. Se agachó, saltó hacia adelante y sintió el trueno de la tierra bajo sus patas. Saltó, aterrizando con sorprendente gracia, y lo intentó de nuevo. Menos elegante esta vez, casi rodando sobre sí mismo en el suelo. Un gruñido que era mitad frustración, mitad risa se le escapó. Recordó escenas de documentales de su vida anterior, tigres trepando a árboles, acechando a sus presas. Intentó ambas cosas. La escalada fue torpe. Las ramas se doblaban alarmantemente bajo su peso hasta que una se quebró, tirándolo al suelo en un montón de pelo. Sacudiéndose, se dirigió a un estanque cercano. La luz de la luna se derramaba sobre su superficie. Se acercó y vio el reflejo de su nuevo ser. Un enorme tigre blanco le devolvió la mirada. Las rayas eran marcadas y dentadas, su figura inmensa. Sin embargo, fueron sus ojos los que lo cautivaron. De un turquesa plateado, igual que su forma humana, brillando con una aguda inteligencia. Mostró los colmillos, movió las orejas y meneó la cola experimentalmente. A pesar de su temible poder, la vista poseía una extraña majestuosidad. Aterradora, sí, pero también de una belleza salvaje. Se le escapó una risita, aunque en esta forma llegó como un gruñido profundo que retumbó por el claro. Aún así, no pudo evitar pensar. Si no aterrador, tal vez esta forma podría considerarse, casi adorable. La idea lo divertía, pero tras ella yacía una certeza. Había reclamado una segunda forma. Cuando Corvus abrió los ojos, estaba de vuelta en la cámara ritual, con el cuerpo aún vibrando con el eco de la transformación. Sentía un hormigueo en la piel como si sus venas aún llevaran el rugido de la jungla.
El viejo ritualista lo observaba atentamente, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada penetrante y fija, como si hubiera memorizado cada contracción, cada movimiento muscular durante el ritual. Corvus se levantó lentamente, estirando las extremidades con deliberado cuidado, probando los límites de su nueva fuerza. Hizo una ligera reverencia para agradecer al profesor. Está hecho, dijo con voz firme, aunque por debajo había un matiz de asombro. Los labios de Menkara se curvaron en una extraña sonrisa, con una expresión a la vez satisfecha y curiosa. Así es. Dime, muchacho, ¿qué reclamaste esta vez? Un tigre, respondió Corvus. Un tigre blanco. Fuerte, veloz y orgulloso. Sus palabras resonaron pesadamente en la cámara, casi reverentes. El profesor rió entre dientes, en voz baja y con conocimiento de causa, y el sonido resonó como una piedra vieja. Un depredador digno de ti. La selva misma tiembla ante su presencia. Muéstramelo. Corvus volvió a cerrar los ojos, invocando el vínculo que ahora se había grabado en su alma. Deseó la transformación, y su cuerpo se fundió con la forma de la bestia. El cambio fue más suave que su primera transformación, como si el espíritu ya se hubiera asentado en él. En instantes, el gran tigre blanco se quedó donde había estado. Su cola se crispó, sus patas presionaron con fuerza el suelo de piedra, y sus ojos turquesa plateado brillaron con una agudeza primigenia, propia tanto del hombre como de la bestia. Menkara lo rodeó lentamente, con cada paso deliberado y preciso. Estudió los músculos ondulantes bajo el pelaje rayado, la anchura de sus hombros y el brillo de magia pura que parecía irradiar de su pelaje. Magnífico, murmuró el profesor. El tamaño, puede que esté relacionado con la potencia de tu magia. Y esos ojos, los ojos del animago son la señal más importante de quien lleva las riendas. Tú, muchacho, tienes el control. La mayoría de los animagos tropiezan en sus primeras transformaciones, sobre todo con grandes depredadores, mágicos o mundanos. El animal que lucha contra la voluntad de su anfitrión. Pero tú, su voz se apagó, negando con la cabeza. Tú lo doblegas. Corvus gruñó suavemente en señal de aprobación, vibrando de orgullo ante esas palabras. Se agachó y saltó hacia arriba ante el gesto de Menkara, aterrizando limpiamente. Con otro gesto, merodeó en un amplio círculo, con paso equilibrado y silencioso. Menkara movió su varita, haciendo que un maniquí de madera se deslizara por la cámara, y Corvus se abalanzó sobre él con una precisión aterradora, desgarrándolo con sus garras como si fuera pergamino. Los ojos del profesor brillaron de satisfacción. Entonces, sin previo aviso, Menkara se acercó y arrancó un único bigote blanco del hocico de Corvus. El dolor recorrió su cuerpo, y el tigre retrocedió con un gruñido furioso. Se abalanzó instintivamente, inmovilizando al anciano contra el suelo con una garra más grande que una cabeza humana. Sus gruñidos resonaron en las paredes como truenos. Sus garras estaban listas. El ritualista no se inmutó. Tras un momento de tensión, Corvus se obligó a soltarse, recuperando su forma humana en un abrir y cerrar de ojos. Respirando con dificultad, se frotó la cara con el ceño fruncido. Profesor, dijo apretando los dientes, al menos podría advertirme antes de atentar contra mi dignidad. El anciano solo sonrió con suficiencia, guardando el bigote en una pequeña bolsa en su cinturón como si hubiera reclamado un tesoro. Considéralo mi pago, muchacho. Recuerda esto. Las formas no son juguetes. Son armas, símbolos y la cruda verdad de tu alma. Trátalas con reverencia. Espero un control perfecto la próxima vez que te vea. Corvus exhaló y luego inclinó la cabeza lentamente. Entendido, profesor. Los ojos de Menkara brillaron con una mezcla de orgullo y cautela. Bien. Entonces vete, heredero negro. Practica hasta que la bestia deje de ser algo que vistes y se convierta en algo que eres tú. Aprende cada fortaleza y cada defecto de esta nueva piel. Regresa cuando estés listo para reclamar otra. Corvus sonrió levemente y volvió a inclinarse. El respeto que sentía por este anciano profesor era genuino. Adiós, profesor. Le agradezco mucho. Al salir de la cámara ritual, el peso de su triunfo le oprimía el pecho. Había reclamado no una, sino dos formas. Sombras y vestigios ligados a su alma. Y con cada forma llegaban nuevas posibilidades, nuevas armas para las batallas venideras. Él se alzaría y la Casa de los Negros se alzaría con él. Capítulo 22. Corvus regresó a Inglaterra con el traslador que le había dado la facultad, aterrizando en el Ministerio de Magia con el habitual retortijón de estómago. Tras registrar su regreso y llegar al punto de aparición, se apareció directamente en Grimauld Place.
En su habitación, dejó a Umbra en su percha, colocó a Viridit en su terrario y se tomó un momento para respirar el aire familiar del hogar ancestral. Luego, con una sonrisa burlona, llamó a Creacher y le preguntó si Lord Black estaba disponible para recibirlo. El elfo regresó un momento después con un gesto de la cabeza, antes de desaparecer de nuevo para concentrarse en su trabajo. Corvus decidió divertirse. Una broma inofensiva, en realidad. Se transformó en cuervo sombrío y se escabulló por la ventana, dando vueltas hasta posarse en el alféizar del estudio de Arcturus. Dentro, el anciano estaba inclinado sobre un pergamino, escribiendo con la pluma sin parar. Corvus golpeó el cristal con el pico. Arcturus levantó la cabeza, frunciendo el ceño al ver la puerta primero, como si esperara que Corvus ya llegara al estudio. Al no aparecer nadie, suspiró y se giró hacia la ventana. La abrió apenas un poco y observó al cuervo posado allí. «¡Qué criatura tan hermosa eres!», dijo en voz baja. «Aunque no veo ningún pergamino atado a tus pies, querida. Quizás has entrado volando por error». Antes de que pudiera seguir reflexionando, el cuervo saltó del alféizar a la habitación. En el aire, las plumas se disolvieron en carne y tela, y Corvus aterrizó suavemente sobre sus pies, sonriendo con suficiencia. «Abuelo», dijo, haciendo una reverencia con exagerada cortesía. La expresión del rostro de Arcturus valió cada segundo de preparación. La sorpresa dio paso a la indignación, y en un instante su varita estaba en la mano. «Mocoso», ladró, desatando una lluvia de hechizos punzantes. «¿Cómo te atreves a asustarme así?». Corvus se agachó y esquivó, con la risa entre aullidos mientras varios hechizos daban en el blanco. «Disculpas. De verdad, ay. Me equivoqué. Ah, ese me dolió». Su sonrisa delataba el poco remordimiento que sentía. Finalmente, ambos se desplomaron en las sillas. Corvus seguía frotándose las zonas doloridas, mientras Arcturus hacía girar su varita con aire de suficiencia, como si hubiera ganado el intercambio. ¿Alguna otra sorpresa para este anciano, Corvus?, preguntó, con un tono entre admonición y diversión. «Sí, abuelo», dijo Corvus, aún recuperando el aliento. «Uno más. Aunque quizá debería haber empezado con este. Sospecho que te habrías atrevido a hechizarme con tanto entusiasmo». «¿Ah, sí?», rió Arcturus, arqueando una ceja. «Adelante. Impresióname». Corvus se quedó de pie, buscando espacio a su alrededor. Encontrando el espacio libre cerca de la puerta adecuado, caminó hacia allí con lentitud deliberada y adoptó su segunda forma animada. Donde antes había un niño, ahora se alzaba un tigre monstruoso, con pelaje blanco como la nieve y rayas tan marcadas como la tinta. La cabeza de la bestia se alzaba casi a la altura de la de Arcturus. Sus ojos turquesa plateados lo miraban con avidez depredadora. Arcturus se enderezó al instante, y su voz perdió algo de fuerza. «Corvus, sabes que somos familia, como señor y heredero podemos, de vez en cuando, hacer alguna broma. No hay necesidad de ser susceptible ni guardar rencor por ello», dijo, retrocediendo un paso a su pesar. El tigre merodeaba hacia adelante, con las orejas gachas, cada paso deliberado. Cuando se detuvo junto a Arcturus, la diferencia de tamaño se hizo evidente. La enorme cabeza se cernía peligrosamente cerca. Entonces, con una onda, la bestia desapareció, y Corvus volvió a su forma humana, con la sonrisa firmemente en su rostro. «Esta», dijo, «es mi segunda forma. La cual pretendo registrar. Después de todo, la ley exige que los animagos registren su forma. Singular. No, formas». Arcturus tosió, claramente para disimular su vergüenza por haber temido al enorme Fane. «Lo harían si supieran que la gente puede tener más de una forma», murmuró secamente. «Lo cual, me atrevería a decir, no es así». Corvus rió entre dientes, haciendo una ligera reverencia. «Entonces, sigamos así, abuelo». Se quedaron en silencio un momento mientras Arcturus llamaba a Creacher y le pedía té. Cuando sirvieron las tazas y el vapor se elevó entre ellos, el mayor de los Black finalmente habló. Su tono era tranquilo, pero cada palabra parecía importante. «El país está intranquilo», dijo Arcturus. «El ministerio usa tu regreso para presumir, como si demostrara que Hogwarts está mejorando bajo su control. Pero la verdad es más simple. Nuestro bando se está fortaleciendo. Las familias tradicionalistas se están manifestando más. La casa Greengrass se ha unido abiertamente a la casa Black. Y muchas familias neutrales también están cambiando. Puede que solo busquen oportunidades, pero aún así, eso altera la balanza. Y cuando la balanza se incline, el ministerio se doblegará o se derrumbará. No permitiré que se derrumbe, los veré doblegarse.
Corvus dio un sorbo a su té antes de responder. Le contó a su abuelo sobre su vida en Durmstrang, las largas horas de estudio, las clases magistrales y sus labores como profesor. Le explicó el lanzamiento velado, su nueva forma de ocultar un hechizo disfrazándolo de otro, y compartió el consejo de Vinda Rosier: mantenerlo en secreto dentro de la familia en lugar de hacerlo público. Arcturus parecía complacido, tamborileando con los dedos sobre la silla. Entonces Corvus dejó su taza y se inclinó. Hay cosas con las que necesito tu ayuda, abuelo. Primero, debemos poner un encantamiento Fidelius en Grimauld Place. Nada más será lo suficientemente seguro. Creacher puede ser el guardián secreto aquí. Dudo que ningún otro ser vivo alcance su lealtad, aunque también necesitaremos más elfos. Asintió con la cabeza hacia el elfo, quien dio un respingo al ser llamado y se enderezó con orgullo. Segundo, necesitamos tierras fuera de la vista y con influencia mugle. Construiremos una mansión digna de la Casa Negra, una verdadera fortaleza para nuestro legado. Y tercero, hizo una pausa. En tercer lugar, debemos mirar al mundo mugle. Sus mercados son enormes. Solo el tráfico ilegal de drogas en Europa vale decenas de miles de millones en sus monedas. Con unos pocos hechizos Imperius y una sutil influencia, podríamos controlar parte de sus operaciones y, con ello, sus ganancias. Incluso el 10% podría convertirse en cientos de millones en galeones si se convierte. Debes hablar con el maestro Tornook para asegurarte de que este dinero pueda transferirse a nuestras bóvedas. Los goblins se llevarán su parte, por supuesto. El resto será la base de nuestro futuro poder. Arcturus entrecerró los ojos. ¿Usarías su corrupción contra ellos?, dijo lentamente. ¿Convertirías su vicio en nuestra fuerza? Corvus no se echó atrás. El error de Grindelwald, la mirada de Arcturus se fijó en él al pronunciar el nombre. Fue luchar directamente contra los de su propia especie. Intentó aplastar a los aurores en lugar de ganarse a los gobiernos. Provocó a Lakmi hasta que no tuvieron más remedio que actuar. No repetiremos sus errores. Usaremos nuestra riqueza y paciencia. Influiremos en los gobiernos, oficina por oficina, departamento por departamento. Los guiaremos, los reemplazaremos, hasta que controlemos el corazón mismo de Lakmi. Entonces, ocuparemos los puestos que deciden las leyes del mundo mágico. Y cuando llegue el momento, cuando usted, la profesora Rosier, y los demás que quedan del círculo de Grindelwald estén de acuerdo, lo liberaremos a él y a los que aún están encerrados. Los ojos turquesa plateado de Corvus ardían de determinación. Bajó la voz, pero cada palabra era pesada. Por eso no podemos perder el tiempo, abuelo. Hay trabajo que hacer, y debemos empezar ya. Cada día que retrasemos es un día perdido. El mundo no nos esperará. Debemos hacerlo nuestro. Debemos doblegarlo y empezaremos con la Gran Bretaña mágica. Tras detallar cuidadosamente sus planes a corto, medio y largo plazo, Corvus se recostó y añadió una última nota con serena convicción. Necesitaremos subordinados leales, abuelo. Su lealtad debe ser férrea, incuestionable, incorruptible. Necesitamos hacerles juramentos, juramentos inquebrantables, redactados con precisión. Arcturus asintió, sumido en sus pensamientos. Corvus decidió cambiar de tono. También me he inscrito en el torneo continental de duelo sub-18, organizado por la IGU, dijo con voz firme pero decidida. La propia profesora Rosier se encargó de todo el papeleo. Se celebrará en España este julio. Mi nombre debe pesar, abuelo. Debe trascender las palabras y la excelencia académica. Los ojos de Arcturus brillaron, con el orgullo reflejado en sus rasgos afilados. Asintió una vez, con voz firme. No solo competirás, Corvus. Triunfarás. Traerás honor y fuerza a esta casa y silenciarás a quienes murmuran contra nosotros. Con el asunto resuelto por el momento, Corvus cambió de tema. Abuelo, háblame de Grimauld Place, su historia, sus cimientos y los retratos de nuestros antepasados. ¿Quiénes aún cuelgan en estos salones? Arcturus, a gusto con la pregunta, se reclinó en su silla. Empezó a hablar de la rica historia de la Casa Black. La conversación llegó a los retratos, y Arcturus empezó a enumerarlos uno por uno. Patriarcas y matriarcas que habían fallecido hacía tiempo, primos que alguna vez ocuparon cargos o títulos, hombres y mujeres ilustres. Cada nombre tenía una historia, cada retrato estaba ligado a una responsabilidad. Corvus escuchó con paciencia, esperando hasta que Arcturus inevitablemente mencionara a Phineas Nigellus Black, el exdirector de Hogwarts. Al pronunciar el nombre, Corvus preguntó con amabilidad. He oído, abuelo, que los retratos de antiguos directores se encuentran en la oficina del director de Hogwarts. ¿Sabes por qué?
Arcturus se detuvo a mitad de sus pensamientos. Uno está colgado aquí, en el pasillo, como sabes. Su voz se quebró al comprenderlo todo. El otro está colgado en el despacho del director de Hogwarts. Corvus se inclinó hacia adelante. ¿Eso significa, entonces, que el bisabuelo Phineas puede viajar entre dos marcos? La verdad es que no me gusta la idea de que Dumbledore tenga una forma de espiar. El hombre mayor se tensó, su expresión se ensombrecía con cada palabra. La sospecha se cernía sobre su serenidad. Por la magia antigua, murmuró en voz baja y amenazante. No lo había considerado. Se interrumpió bruscamente y ladró llamando a Creacher. El elfo apareció al instante, haciendo una profunda reverencia. El tono de Arcturus era cortante, rebosante de firmeza. Tráeme el retrato de Phineas Nigellus Black. Enseguida. Momentos después, el marco fue arrastrado a la habitación. El lienzo estaba vacío. Corvus se deslizó silenciosamente detrás del retrato, fuera de la vista, e hizo una pequeña inclinación de cabeza. Arcturus golpeó el borde dorado con su varita. Abuelo, lo llamó. El retrato brilló, y apareció la figura pintada del exdirector, majestuoso con su túnica. Arcturus, dijo Phineas con educada curiosidad. ¿Qué motivo te lleva a llamarme, nada menos que al estudio del señor? La voz de Arcturus fue cortante. Abuelo, supongo que hay otro retrato tuyo en el despacho del director de Hogwarts. ¿Puedo preguntar por qué hay un retrato mágico allí? Los labios pintados de Phineas se curvaron levemente, casi a la defensiva. Es tradición. El retrato de cada director permanece para guiar al que ocupa el cargo de director del instituto. No es solo un deber, es una obligación. Arcturus tensó la mandíbula. Responde con claridad, abuelo, ¿alguna vez el director actual te ha pedido que reveles lo que ocurre aquí? ¿Puedes confirmar si lo hizo antes o podrías negarte? Phineas dudó. Su boca se movió silenciosamente antes de cerrarla con fuerza. No quiero responder a eso, Arcturus. La voz del mayor Black se alzó, aguda como un látigo. Entonces no puedes negarte. Dime esto, abuelo, ¿alguna vez le has transmitido palabras desde esta casa a Dumbledore? Los ojos de Phineas parpadearon. La vacilación era en sí misma condenatoria. Finalmente, habló en voz baja y reticente. Como dije, Arcturus, los retratos de los antiguos directores se ven obligados a ayudar al actual. No podría resistirme ni aunque lo hubiera deseado. Arcturus respiró hondo, con la furia agitando sus manos. Así que has espiado para él, dijo con frialdad. En tu propia línea de sangre. Phineas no dijo nada más, su silencio fue una admisión en sí mismo. Basta, espetó Arcturus, y con un brusco movimiento de varita, congeló el marco con un encantamiento de éxtasis. Creacher. Lleva este marco maldito al ático. Séllalo en un baúl vacío. Que no vuelva a ver la luz del día. El elfo agarró el retrato con entusiasmo y desapareció con un crujido. Por un instante, el estudio vibró con la furia de Arcturus. Albus, gruñó entre dientes. Conspirador retorcido y corrupto. Caer tan bajo como para convertir incluso el recuerdo de nuestra sangre en espías. Corvus, tranquilo en medio de la tormenta, sirvió otra copa y la deslizó hacia su abuelo. Necesitamos lanzar el Fidelius cuanto antes. Además, necesitaremos ojos, oídos y voces leales en la junta de directores de Hogwarts. Consulta con tus aliados, abuelo. Si Dumbledore se atreve a meter la mano en esta casa, entonces debemos extender nuestra mano a la suya. Arcturus aceptó el vaso, con la mano aún temblorosa, y asintió bruscamente. Sí. Aprenderá. Los Black no son presa fácil de vigilar. Se arrepentirá de este insulto, y pronto. Capítulo 23. Arcturus estaba sentado en su estudio mientras el amanecer caía sobre Londres, con la tenue luz filtrándose por las cortinas. Aún pensaba en las palabras de Corvus de la noche anterior, las agudas observaciones de su heredero, sus planes de poder y, sobre todo, su crítica a los viejos métodos de Gellert. Podría haber sido un mundo diferente, pensó Arcturus, si Gellert hubiera adoptado ese enfoque. Un mundo muy diferente. Con ese pensamiento en la mente, tomó un frasco de cristal. Apretando la varita contra la sien, extrajo la brillante hebra del recuerdo. Su conversación con Corvus. Lo selló cuidadosamente, lo etiquetó para Binda y luego sacó un pergamino nuevo. Su pluma trazó la página, resumiendo las ideas en términos generales. Merece verlo con sus propios ojos, pensó. Cuando terminó, ató el frasco y la carta a la pata de su halcón, Mel. El pájaro chilló con orgullo y alzó el vuelo. Arcturus se detuvo un momento, siguiendo al halcón con la mirada con una suavidad inusual.
Había encontrado a Mel después del funeral de su esposa, Melania. Desde entonces, el pájaro no se había separado de él. Al verlo desaparecer en el cielo, Arcturus susurró: «Buena suerte, viejo amigo». Cerró la ventana y se dedicó a los asuntos del día. Lo primero que había que hacer era Gringotts. Ya podía imaginar la sonrisa deslumbrante de Tornook al oír la idea que Corvus había propuesto. Arcturus dudaba que fuera tan simple como una maldición Imperius aquí y una sugerencia allá, como insinuaba Corvus. Los goblins no eran tontos, ni Lakmi. Esto sería complicado, mucho más complicado. Y, sin embargo, por primera vez en años, Arcturus sintió entusiasmo en su viejo corazón. Se vistió con una túnica negra limpia, se enderezó y bajó a desayunar. Corvus ya estaba allí, sentado y esperando con su habitual aplomo. Se levantó en cuanto entró Arcturus. «Abuelo, espero que tengas una mañana agradable», dijo con serenidad. «Así es, Corvus», respondió Arcturus, acomodándose en su silla. «Después del desayuno, visitaremos Gringotts. Veamos qué opina Tornook de tu idea de canalizar la riqueza mugle hacia las arcas mágicas». Comieron en un silencio cordial y, una vez terminados, los dos Black se aparecieron en el punto designado del callejón Diagon. Mientras Rory e Ir caminaban juntos por la concurrida calle adoquinada, todas las miradas se giraron. Brujas y magos asintieron cortésmente, susurrando al verlos juntos. Los Black, de porte majestuoso, devolvieron el saludo con una leve inclinación de cabeza antes de subir los escalones de mármol del banco. Incluso se detuvieron a saludar con la cabeza a los guardias goblins antes de entrar. Dentro, un mensajero goblin los condujo velozmente por los pasillos hasta la oficina de Tornook. Un golpe seco, una orden seca, y el mensajero abrió la puerta. Arcturus estrechó sus antebrazos con los de Tornook como guerreros de antaño. «Me alegra verte, amigo», dijo el goblin, con una sonrisa que era una maraña de dientes afilados. «¿Y tú?», respondió Arcturus con calidez. Tornook pidió té y, al llegar, se volvió hacia Arcturus. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó. El tono del anciano Black se endureció. «Lo que discutimos hoy requiere privacidad. Privacidad absoluta, pase lo que pase. Te doy mi palabra, Tornook, de que nada saldrá de esta habitación». El goblin lo observó un buen rato antes de asentir. Con unos gestos bruscos, activó capas de encantamientos. El zumbido de las protecciones llenó el aire, sellándolos. «Bueno», dijo Arcturus, inclinándose hacia adelante con la mirada penetrante. «Pretendemos entrar en los mercados mugles. Tomar su dinero y canalizarlo a través de Gringotts en galeones». Resumió en términos sencillos. «Dime claramente, ¿cuánto puedes convertir, diaria, semanal o mensualmente? ¿Preferirías sus monedas en efectivo o en lingotes de oro?» Tornook se recostó, juntando los dedos. «En Gringotts nos importan poco las monedas mugles. Las convertimos solo por acuerdos con los gobiernos locales y la IGU. Sin embargo, se aceptan lingotes de oro o plata. Pero todo depende del volumen y las ganancias». «¿De qué estamos hablando, Arcturus? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Cientos de miles?» Levantó su taza de té, bebiendo con indiferencia. «Millones», dijo Arcturus rotundamente. El goblin se atragantó y el té se derramó sobre su escritorio. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando de Arcturus a Corvus. Tras una pausa, se inclinó en voz baja. 25%. Ese es mi precio. 5, respondió Arcturus al instante. No intentes robarme a plena luz del día, miserable codicioso. 23, gruñó Tornook, enseñando los dientes. Cuidado, Arcturus. No me hagas afilar el hacha. Ya no eres el joven general que fuiste. 7, replicó Arcturus con igual veneno. Si me presionas más, te destriparé yo mismo y dejaré tu cadáver para los carreteros. 20, espetó Tornook, golpeando el escritorio con la mano con garras tan fuerte que hizo vibrar el tintero. ¿Crees que Gringotts arriesga su nombre por migajas? No. Nos arriesgamos a una guerra con los mugles y sus gobiernos si esto se sabe. 10, replicó Arcturus con ojos centelleantes. Y si crees que los magos temen a los trasgos más que los trasgos a los magos, has olvidado quién quemó tus forjas durante la última rebelión. El goblin siseó, frunciendo los labios. 15, y ni una hoz menos. Intenta exprimirme más, negro, y te veré desollado y excluido de todas las bóvedas de este banco. Un tenso silencio llenó la habitación, roto solo por el leve zumbido de las protecciones. Luego, lentamente, Arcturus se recostó, con los labios torcidos en una leve sonrisa. 15. Sigues siendo un chupasangre,
Tornook. Y tú sigues siendo un bastardo testarudo, dijo el duende, mostrando sus colmillos en algo que era mitad sonrisa, mitad gruñido. Se abrazaron de nuevo, con más fuerza esta vez, como dos duelistas que se reconocen mutuamente el golpe. Un instante después, ambos hombres rieron entre dientes, sonriendo como niños traviesos pillados con las manos en la masa. Corvus, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, no pudo evitar parpadear. Gracias a todos los grandes poderes que me hicieron decidir rejuvenecer a ese viejo bastardo, pensó. Si hubiera venido solo, Tornook me habría desollado vivo y vendido mis restos para obtener ganancias adicionales. Tras concluir las acaloradas pero extrañamente cordiales negociaciones, Arcturus se sentó cómodamente en su silla y tomó un sorbo de té, como si las amenazas anteriores no hubieran sido más que una charla educada. Fijó sus ojos plateados en Tornook. Ahora, viejo amigo, pasemos a otro asunto. Quiero un terreno amplio, discreto y conectado a líneas ley. La familia necesita una nueva residencia, una que refleje su dignidad. Una mansión digna de los Black, con tanto espacio oculto bajo tierra como se eleva sobre ella. La sonrisa aguda de Tornook regresó, toda colmillos y travesuras. Sacó una gruesa lista de su escritorio, la desplegó y ambos se inclinaron sobre el pergamino. El duende señaló varias parcelas por toda Gran Bretaña, detallando sus cualidades. Esta, cerca de las costas del norte, demasiado expuesta. Esa, cerca de Londres, demasiadas miradas. Pero aquí, golpeó con una larga garra una marca en Cornualles. Tintagel. 30 acres, con fuertes corrientes ley que corren por debajo. La magia antigua se aferra a ese suelo como la niebla. Durante más de una hora debatieron cada sitio, sopesando el valor de la privacidad, la densidad mágica y el posicionamiento estratégico. Corvus permaneció en silencio al principio, escuchando mientras Arcturus insistía en la defensa y Tornook contraatacaba con los costos financieros y mágicos de asegurar cada opción. Finalmente, los tres se recostaron al tomar la decisión. 30 acres al oeste de Tintagel, Cornualles, comprados y registrados a nombre de la Casa de los Negros. Se firmaron los acuerdos y se sellaron los contratos. La voz de Arcturus sonó firme al volver a hablar. La mansión se construirá en estilo gótico. Torres oscuras, salones imponentes, ventanas lo suficientemente altas como para dejar entrar las tormentas. Una belleza cautivadora que perdurará como testimonio del legado de los Black. Entonó después de que Corvus expresara su deseo por ese estilo específico. Corvus asintió y dijo, les recordará a todos los que lo vean qué nombre llevamos. Subterráneo, añadió Arcturus bajando la voz, quiero un espejo de la casa de arriba. Cámaras ocultas, bóvedas, salones donde pocos entrarán. La pluma de Tornook rasgaba furiosamente el pergamino, y su sonrisa se ensanchaba al anotar cada costoso detalle. Así se hará. Mis constructores estarán sujetos a contratos mágicos que silenciarán sus lenguas y sus recuerdos. Al fin y al cabo, los labios sueltos son muy malos para el negocio. Arcturus asintió con satisfacción. Y elfos. Al menos 10. Jóvenes, si es posible. Hombres y mujeres. Tornook escribió otra línea, con una sonrisa aún más aguda. Llegarán en 3 días. Los gastos, por supuesto, se deducirán directamente de la bóveda principal de los negros junto con el coste de mi comisión. Ante eso, Arcturus soltó una maldición en voz baja, ensanchando aún más la sonrisa de Tornook. En cada transacción, añadió, y Corvus disimuló una sonrisa burlona, al notar la facilidad con la que el goblin había conseguido su pequeña victoria. En ese momento, Corvus decidió pedirle a Creature que preparara otra tanda de sacrificios. Cueste lo que cueste, mantendría a Arcturus con vida. Aunque solo fuera para seguir lidiando con esos tratos encantadoramente despiadados con los goblins. Mejor la férrea voluntad de su abuelo frente a Tornook que la suya. Antes de regresar a Grimmauld Place, Arcturus y Corvus se detuvieron en la botica. Los estantes estaban repletos de frascos, polvos y viales, cada uno etiquetado con una escritura ondulada. Corvus le entregó una lista tan larga que el dependiente tuvo que mirarlo 2 veces con incredulidad. Dispersos al azar en la lista se encontraban los raros ingredientes de una poción de invisibilidad, pero para mantenerlo intrigado, Corvus había añadido una docena de artículos sin ninguna relación. Cuando el último paquete de ingredientes estuvo envuelto y pagado, los 2 Black salieron y se aparecieron de vuelta en Grimmauld Place desde el punto de aparición del callejón Diagon. En cuanto llegaron, Arcturus se volvió hacia su heredero. ¿Para qué los ingredientes?, preguntó sin rodeos, entrecerrando los ojos plateados. Ven conmigo, abuelo, dijo Corvus simplemente.
Lo condujo arriba, a su habitación, donde preparó 4 calderos. Arcturus se acomodó en un sillón mientras Corvus disponía las herramientas de su oficio. Con precisión experta, comenzó a preparar, medir, picar y remover, manteniendo cada caldero bajo control. Al principio, Arcturus observaba con cierta curiosidad. Sin embargo, al poco tiempo, el aburrimiento se apoderó de él. Tomó un fajo de pergaminos del escritorio cercano, ensayos escritos con cuidado. Arqueó las cejas sin parar mientras leía. ¿Son trabajos de primer año? Preguntó tras una larga pausa. Tratan sobre protocolos de seguridad, manejo adecuado de reactivos volátiles, métodos de prevención de accidentes con calderos y explicaciones detalladas de las reacciones de los ingredientes. Corvus sonrió con sorna sin levantar la vista de sus calderos. Mis clases, sí. Soy un profesor estricto, abuelo. No tengo paciencia para lo que podríamos llamar pequeños accidentes felices. Mis alumnos aprenden disciplina o fracasan. Arcturus maldijo en voz baja, negando con la cabeza. La fortuna tuvo la bondad de que me graduara de Hogwarts. Si Durmstrang me hubiera exigido esto a los 13 años, probablemente me habría inmolado. 2 horas después, Corvus tapó el último frasco. 48 en total, cada uno con la dosis perfecta de poción de invisibilidad. Los dividió en 2 estantes ordenados y le pasó uno a su abuelo. La mitad para ti, la mitad para mí. Esta noche empezamos. El submundo de Londres no se cartografiará solo. Arcturus parpadeó una vez, 2 veces, antes de asentir. Sin discursos ni protestas, solo un asentimiento silencioso. Se levantó y salió de la cámara sin decir una palabra más. Corvus se dio una ducha rápida con un encantamiento silencioso de Aguamenti y luego transformó su túnica en ropa mugle común y corriente. Al bajar a cenar, Arcturus arrugó la nariz al verlo. Que conste, Corvus, esos harapos que llamas ropa son una ofensa al buen gusto. Un Black no debería parecer un pobre. Corvus se limitó a sonreír. Te sentirás diferente cuando transfigures tu túnica, abuelo. La practicidad tiene sus ventajas. Arcturus carraspeó, pero no dijo nada más, concentrado en su plato. Cuando terminaron, cedió. Las túnicas se transformaron bajo su varita en un estilo mugle. Pantalones negros, camisa negra, suéter negro. El resultado fue impecable pero monótono. Corvus rió entre dientes y, con un movimiento rápido, tiñó la camisa de un gris apagado y el suéter de un marrón oscuro. Mejor, bromeó. Finalmente, Corvus se puso serio. Antes de empezar esta noche, lánzame un vestigio de aparición muy débil. Haré lo mismo contigo. Así, incluso con la poción, no nos perderemos en las sombras. Y no uses tu deseo ni ningún hechizo. Solo bebe un frasco de la poción cada 2 horas, abuelo. Es fundamental que dejemos el menor rastro mágico posible. Los rastros del hechizo de rastreo débil se disiparán antes del amanecer. Los 2 hombres expusieron su plan, trazando rutas por las calles de Londres. Comenzarían con los traficantes más bajos, rastreando las líneas de corrupción hacia arriba. La legeremancia abriría las mentes como libros, revelando a los cabecillas y contactos hasta que se desenmascarara a los verdaderos artífices del negocio. La cacería nocturna estaba a punto de comenzar. Los Blacks descendían sobre el submundo criminal de Londres, silenciosos como fantasmas y despiadados como verdugos.